Bienvenidos amantes del oscuro. Seguro que alguna vez habréis oído oscuras leyendas sobre edificios abandonados en los que habitan fantasmas del pasado. Muchos acaban siendo demolidos, pero otros, como en el que estuvo nuestra protagonista, son reformados y vuelven a abrir sus terroríficas puertas. Hacía mucho tiempo que Rosa no encontraba trabajo de enfermera. Le resultaba muy difícil por su falta de formación y experiencia, y cada año que pasaba la cosa se complicaba más. Tenía cerca de 40 años y era una profesional atenta y competente, pero siempre tenía por delante a jóvenes becadas deseando hacer sus primeras prácticas u otras veteranas que le superaban en habilidades. Empezó a darse por vencida y encerrarse en casa, deprimida. Su marido Raúl también se sentía fatal por su situación. Por suerte, él tenía un trabajo estable como informático, pero aunque pudiesen mantenerse, sabía que aquella no era vida para ella. Acabaría trastornada, o peor aún, vagando como un alma en pena. La enfermería y sobre todo cuidar de los demás era un sueño desde joven. Un día Raúl tuvo una idea un tanto extraña, pero que tenía que probar como último recurso. Escuchó que habían remodelado el viejo edificio del psiquiátrico a las afueras de la ciudad. Hace tiempo enviaban allí los casos más severos de esquizofrénicos y psicóticos, pero tuvieron que clausurarlo por la falta de medios. Ahora lo habían reconvertido en un moderno hospital con todos los avances, listo para abrir. Fue hasta la administración junto a Rosa para hacerles una insólita propuesta. Ella trabajaría gratis para ellos durante 3 meses, y si demostraba su valía como enfermera tendrían que ofrecerle quedarse. Si no, se marcharía sin protestar ni reclamar nada. Rosa estaba bastante sorprendida, pero no le pareció mala idea, al contrario. Prefería estar ayudando a otros que en casa sin hacer nada. No le importaba no cobrar. Y así fue como por fin consiguió un trabajo, además en uno de los centros más prestigiosos. El complejo constaba de 5 plantas, pero solo 4 estaban en funcionamiento. La tercera todavía estaba en construcción y conservaba algunos restos de su siniestro pasado. Cuando Rosa estaba de guardia a veces se pasaba por allí, extrañamente atraída por las habitaciones ruinosas, con paredes acolchadas y camillas con correas. Pasaron las semanas y comenzó a ilusionarse. Desde el equipo de dirección le dijeron lo satisfechos que estaban con su trabajo, también los pacientes. Tanto que finalmente decidieron que se quedaría, y además le pagarían los meses que ya había trabajado. Se lo había merecido. Las obras estaban llegando a su fin. Pronto habilitarían la tercera planta y necesitarían más personal. Fue entonces cuando en medio de una noche de guardia escuchó cómo la llamaban por la megafonía. La solicitaban para limpiar un desorden en una de las habitaciones del 3er piso. Era extraño porque aquel no era exactamente su cometido, y el 3er piso no estaba ocupado aún. Tampoco fue capaz de reconocer aquella voz. Sonaba tan ronca y profunda que estaba segura de que no le era familiar. Como siempre obedeció, dispuesta a ayudar. Al llegar parecía no haber nadie en toda la planta, y los pasillos estaban a oscuras. A pesar de que le pareció oír murmullos a lo lejos. Buscó a tientas los interruptores en la pared, pero cuando trató de encenderlos no había electricidad. Hacía mucho frío. Todas las viejas ventanas estaban rotas. Llamó varias veces en alto, pero nadie contestó, así que decidió volver a su puesto habitual. De camino se acercó por la administración para saber por qué la habían mandado allí, pero la respuesta la dejó helada. Le dijeron que ninguno de ellos había hecho esa llamada. Es más, ni siquiera la habían escuchado por los altavoces. Parecían igual de desconcertados, pero Rosa enseguida pensó que le estarían gastando alguna novatada, y lo dejó pasar. También puede que hubiese escuchado mal, o que simplemente fuesen imaginaciones suyas. Eran las 3 de la mañana y estaba bastante cansada. Por suerte pronto le asignaron nueva compañera, Fanny, una joven que estaba entusiasmada por aprender a su lado y de la que pronto se hizo amiga. Con ella se encontraba más segura, aunque tenía una ficción un poco siniestra. Le encantaba hablar de leyendas urbanas y casos truculentos. Gracias a ella conoció la aterradora verdad del antiguo edificio donde trabajaban. El psiquiátrico había sido clausurado por el maltrato continuado a los pacientes. Eran casos tan extremos que el personal médico los encerraban durante días, incluso los dejaban inmovilizados en sus camas y se despreocupaban de ellos. A los más histéricos incluso les golpeaban para calmarles, o les tenían días sin comer. Era un panorama desolador. El centro estaba atestado de pacientes que vagaban por los pasillos sin control, y los internos se vieron desbordados y perdieron su humanidad. Una pesadilla.
Menos mal que eso no volvería a pasar, porque ahora había medios suficientes y gente como Rosa, dispuesta a sacrificarse. Y Fanny resultó ser la ayudante perfecta. Pero una noche, durante un descanso en que estaban juntas, aquella siniestra voz volvió a resonar por la megafonía. Volvió a reclamar a Rosa, esta vez para la habitación 33 del tercer piso, mientras que mandaba a su compañera a otro sitio distinto. Era extraño porque aunque la reforma ya había terminado, esa planta aún estaba desocupada. Intrigada, Fanny decidió acompañarla, pero cuando estaban a medio camino, como si las estuviesen observando, la voz volvió a reclamar a la joven, por lo que Rosa tuvo que seguir sola. Esta vez los pasillos estaban iluminados por una luz tenue, pero seguía sin haber rastro de nadie. Llegó hasta la puerta de la 33 y la empujó lentamente, como si no quisiese despertar a quien estuviera dentro. En efecto, había un paciente allí, tumbado en una camilla. Pero no había aparatos médicos a su alrededor, ni ningún acompañante que le vigilase. Rosa, preocupada, pidió permiso y prendió la luz. Lo que vio la dejó helada. Las paredes tenían un nuevo acolchado, como si lo hubiesen repuesto. Pero no tenía sentido, ya no cuidaban pacientes mentales en ese hospital. Además, había un montón de arañazos en ellas y algunos restos de sangre. Empezó a sentirse atemorizada, pero aún así se acercó al paciente para ver si necesitaba su ayuda. Tenía una textura de piel extraña con un tono amarillento. Sus ojos estaban cerrados, así que trató de llamarlo suavemente. Como no respondía, caminó hacia él, y de pronto experimentó una sensación extraña. Trataba de acercarse, pero a cada paso notaba cómo se iba alejando de ella cada vez más, hasta el punto de desesperarse. Le entró el pánico y quiso correr hacia la puerta, pero al girarse se dio cuenta de que no se había movido del sitio. Volvió a mirar al paciente y sintió una pena enorme en su corazón al ver su aspecto tan lastimero. Así que juntó fuerzas y decidió intentar acercarse de nuevo a comprobar qué le pasaba. Esta vez sí consiguió llegar hasta la camilla, pero lo que vio la dejó aterrorizada. Apenas pudo contener un grito. Cuando tocó la mano del paciente se dio cuenta de que estaba completamente frío, sin vida. No necesitaba tomarle el pulso para saber que estaba muerto. Aún así, de repente él reaccionó y abrió los ojos. No sabía si la estaba mirando a ella porque estos eran completamente negros, tan oscuros como la noche, pero sí era capaz de verse reflejada en ellos. Rosa, impactada, soltó la mano del paciente y quiso correr una vez más hacia la puerta, pero esta se cerró sola de golpe, dejándola encerrada. Aterrorizada, se giró lentamente de nuevo hacia la cama. Ahora la camilla estaba vacía y las sábanas revueltas, como si el paciente se hubiese levantado rápidamente. Intentó buscarlo a su alrededor, pero la penumbra de la habitación apenas le permitía vislumbrar en las esquinas. Solo escuchó un susurro ronco y profundo de una voz que enseguida reconoció. «Eres como las demás. Ibas a abandonarme aquí dentro, pero ahora nunca más podrás salir». Mientras de vuelta en su puesto, Fanny escuchó un grito que venía de la tercera planta. Temiendo por Rosa, salió corriendo hacia la habitación 33, pero cuando llegó y encendió la luz no vio nada extraño. Las paredes lisas estaban recién pintadas de un color inmaculado, y las modernas camas estaban listas para ser ocupadas. Dio una vuelta por toda la planta, pero no encontró a Rosa, ni nunca la volvió a ver. Desapareció aquella noche para siempre. Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de terror, amantes de lo oscuro. Hoy os contaremos la historia de Mike, un joven que ha dejado de ser el mismo después de vivir la historia que estáis a punto de descubrir. Mike era un chico tranquilo, el típico estereotipo de joven obediente y que nunca se mete en problemas. Ese hijo que todo padre desea tener. Su mejor amiga Lily, que también era su vecina, era todo lo contrario a él. Decía palabrotas, se escapaba de casa para estar con su amigo, era desobediente. Sin embargo, con Mike se comportaba de manera muy distinta, era dulce y cariñosa. Se encaraba con todo aquel que se metiera con él para defenderlo y le ayudaba en todo lo que necesitase. Ambos estaban enamorados, pero ninguno era capaz de dar el paso. Las últimas semanas, Lily había tenido muchos problemas con sus padres. Eran muy devotos y la habían castigado numerosas veces por tener conductas que no le gustaban a su Dios. Para Mike, la familia de Lily era como una secta. Solo querían relacionarse con gente afín a sus creencias, y todos aquellos que pensaban distinto eran pecadores. La situación de su amiga empeoró aún más cuando en una fuerte discusión le gritó a sus padres cosas horribles para ellos.
En resumidas cuentas, obviando las palabrotas e insultos, dijo que no creía en ningún dios y escupió a la Biblia delante de ellos. Mike pudo escuchar los gritos desde su casa. Se asomó a la ventana para intentar ver algo, pero no tuvo suerte. Decidió salir al jardín a esperar a su amiga. Después de ser castigada, siempre se escapaba por la ventana del cuarto de invitados. Esperó varias horas, pero ella seguía dentro. De pronto vio cómo llamaba a la puerta de sus vecinos un sacerdote. No era el cura del pueblo, no lo había visto nunca. Su madre le abrió la puerta y lo invitó a entrar. Los gritos en casa de su amiga empezaron a escucharse más y más altos. Ya no solo gritaba, ahora lloraba desconsolada. Mike estaba desesperado, no sabía cómo ayudarla. Si les timbraba, sus padres no le dejarían entrar. Para ellos era un hereje que le metía malos pensamientos en la cabeza a su hija. Pero ella seguía gritando. Pensó en llamar a la policía, pero debía tener pruebas de que realmente le estaban haciendo algo malo. ¿Le estarían haciendo daño? ¿Cómo iba un cura a participar en pegar a una niña? De repente se le ocurrió una idea. Recordó la ventana de la habitación de invitados. Saltó el muro que separaba el jardín de ambas casas y probó abrir la ventana. Lily la había dejado abierto. Saltó dentro, con mucho cuidado se acercó de puntillas hasta la puerta para escuchar mejor. Su amiga gritaba con una fuerza desgarradora. Chillaba. ¡Soltadme! ¡No tenéis derecho a hacerme esto! ¡Soltadme! Al mismo tiempo, el sacerdote y sus padres recitaban versos que parecían oraciones. Mike cayó al fin en lo que estaban haciéndole. Le estaban realizando un ritual de exorcismo. Mike salió de su escondite y entró en la habitación donde se encontraba su amiga. Lily estaba agarrada a la cama con cuerdas y tenía los ojos en blanco. El sacerdote le enseñaba el crucifijo mientras no paraba de rociarla con agua bendita. La madre de Lily se giró ante la presencia de Mike. Le cogió por las orejas y lo empujó hasta la puerta principal. «Mira lo que tenemos que hacerle por tu culpa», le dijo apretando los dientes. Lily y su familia se mudaron unos días después. Mike no pudo volver a ver a su amiga. No recibió una carta, ni ninguna llamada. No supo ni si realmente seguía viva. Amantes del oscuro, hoy os queremos contar la historia de Luis, un joven muy miedoso que convirtió sus pesadillas en realidad. Solía tener problemas para dormir desde que vio una película de terror que sus padres le habían prohibido. Él se quiso hacer el valiente, pero pasó uno de los peores ratos de su vida con aquella historia de fantasmas. Nunca admitió que le hubiera asustado aquella grotesca película, todo por no darles la razón. Aún así, su madre lo conocía muy bien, y al día siguiente le echó una mirada que podría traducirse como «ya te lo dije». Esa mañana Luis tenía unas enormes ojeras y aspecto cansado. Toda esa semana padeció en silencio el terror de ver sombras amenazantes en cada rincón de su habitación. Los rostros de los fantasmas de la película se aparecían cada vez que cerraba los ojos. Cuando por fin lograba conciliar el sueño, el resultado era siempre idéntico. Soñaba con monstruos infernales que le perseguían por cementerios, laberintos y calles solitarias, y después se despertaba sudando y nervioso. Sin embargo, lo que más le preocupaba era seguir pareciendo valiente y no llamar la atención, pues temía especialmente las represalias y burlas de su hermano mayor Antonio. La maldita película la había visto un lunes, y ese fin de semana era Halloween. Una cadena de televisión había programado esa semana una película de terror cada noche. Él había visto solo la primera, y ya fue suficiente. Pero siguió viendo los anuncios de las películas proyectadas cada día, y se imaginaba grotescas escenas. Se iba acercando el fin de semana y él estaba totalmente aterrorizado por lo que podía pasarle el 31 de octubre. Esa noche se limitó a meterse en cama concentrado en dormirse pronto, y lo consiguió. Pero esta vez sus sueños fueron más reales de lo habitual, tanto que dudaba si aquello no era real. Esa noche conoció a un fantasma sonriente, de ojos naranjas, que dijo llamarse Juan Sonrisas, y que le estrechó una mano helada. Muy educadamente le dijo: «Hoy voy a visitar tu casa, tengo que cobrarme una vida. Así que ve habituándote a vivir en el infierno. Cuando escuches mis pisadas acercarse, no importa lo que hagas, voy a atraparte». Se levantó gritando y despertó también a su hermano Antonio, que ya estaba harto de los ruidos y miedos esa semana. Le gritó y cogiéndole del cuello le amenazó: «Escucha, Luis, mañana tengo que madrugar.
Si vuelves a moverte o a despertarte, si me miras, te arrancaré la cabeza y la colgaré de la ventana. ¿Te ha quedado claro? Él asintió con la cabeza, y como aviso su hermano le dio un guantazo y volvió a su cama. Atemorizado cerró los ojos y trató de dormir de nuevo. Sabía que no debía moverse de allí. Hasta que de pronto escuchó un crujido, como un paso, un clic. Luego otro paso, y otro paso, y otro paso. Esos sonidos avanzaban por el pasillo y después por la habitación. Se detuvieron al fin y Luis temblaba, rezando todas las oraciones que conocía. Luego oyó un crujido aún mayor y quiso creer que serían imaginaciones suyas, que no estaría allí Juan Sonrisas. Apretó los ojos, pero el sonido no cesaba. Esta vez el clic era distinto, más constante. Pero no se movía de la cama. Al final dejó de escuchar ese sonido y se durmió. Acabó la noche de pesadilla. La luz del sol le anunciaba que seguía vivo y no tenía ya nada que temer, ni siquiera a su hermano. Entonces se giró para darle los buenos días y pedirle perdón por los ruidos hechos la noche antes. Y se encontró con una escena terrorífica. La cabeza de su hermano colgaba de un gancho en la ventana. Había sido arrancada de su cuerpo y de ella caían constantemente gotas de sangre que hacía clic cada vez que llegaban al charco del suelo. Su rostro reflejaba una macabra sonrisa. Juan Sonrisas sí le había visitado esa noche después de todo. Bienvenidos, amantes de lo oscuro. No se puede negar que las personas somos desconfiadas por naturaleza. Cuando hay una duda, muchas veces tendemos a pensar mal de los demás, incluso aunque sean nuestros seres más cercanos. Esta es la historia de un hombre que desconfió de su gran amor, y eso le trajo terribles consecuencias. Sucedió a principios del siglo pasado, cuando las costumbres eran otras, sobre todo para las relaciones sentimentales. Y cuanto más alta fuese la clase social, más restrictivo era todo. Los jóvenes de la nobleza cortejaban educadamente a las damas, siempre con el permiso de su familia. No podían tener citas a solas, era inmoral y enseguida levantaría rumores entre la gente. Debían esperar a estar casados para poder tener su propia intimidad. Matilde y Alonso se conocían desde la infancia. Sus familias eran propietarias de grandes tierras de cultivo y mantenían una amistad de varias generaciones. Cuando les veían jugar de pequeños, en su entorno ya les destinaban un futuro juntos, uniendo las riquezas de ambas casas. Así fue natural que entre la proximidad y la presión de sus padres terminasen por hacerse novios y comprometerse. Sin embargo, como en todos los matrimonios concertados, ambos tenían sus dudas. Alonso desconfiaba del carácter de Matilde, sentía que no conocía su forma de ser, solo su fachada exterior. Intentó acercarse a ella y buscar algún momento para estar a solas, pero ella era muy pudorosa y siempre le evitaba. Una noche, poco antes de la boda, a Alonso se le ocurrió la excusa perfecta. Usarían un viejo caserón desocupado de su propiedad para organizar una gran fiesta con todos sus amigos y celebrar el compromiso. Así, lejos de la familia, quizá tendría por fin su oportunidad. Pero la noche empezó mal, y durante la cena, Matilde se ocupó más de atender a sus invitados que de estar con él. Tras esto, todos se reunieron en el gran salón principal para buscar alguna diversión. Los jóvenes estaban muy animados, y Matilde propuso inocentemente jugar al escondite. La idea fue un éxito, y eligió a Alonso como el primer encargado de buscar a los demás. Él enseguida entendió su plan. Si era capaz de dar con ella, podrían estar solos al fin. Los invitados se dispersaron por la casa mientras el novio hizo la cuenta en un rincón y se dispuso a buscarlos. Una a una fue encontrando a todas las personas, que regresaban al salón a seguir divirtiéndose. Pero al llegar la medianoche, tras recorrer la casa entera, todos los participantes habían aparecido menos uno. Matilde no estaba en ningún lado. Alonso, preocupado, se dio por vencido y pidió ayuda a los demás para encontrarla. Pusieron el caserón patas arriba, comprobando todos los rincones y esquinas, desde el sótano hasta el ático. Pero fue inútil, nadie encontró a la novia. La búsqueda se extendió a los alrededores y el temor de Alonso se convirtió en ira cuando la gente empezó a especular con que la novia se había fugado. De pronto, todo cobró sentido en su mente. Matilde se había arrepentido de la boda y, aprovechando esa noche lejos de la familia, propuso el juego para poder escapar lejos de él. Le había dejado tirado como un perro, con la humillación general que eso suponía.
Al día siguiente, aún sin noticias de la chica, el casamiento fue cancelado y Alonso no quiso oír hablar de ella nunca más. No se volvió a saber de Matilde, aunque había quien decía haberla visto huyendo en medio de la noche, en compañía de otro hombre. El joven, despechado, no tardó en volver a comprometerse con otra dama de buena familia, y al cabo de un año se casaron. A pesar de las reticencias de Alonso, decidieron ir a vivir al caserón familiar donde sucedió todo. Mientras los sirvientes limpiaban todo y preparaban el hogar para los recién casados, una de las criadas encontró en una de las habitaciones más apartadas un viejo baúl que parecía llevar años cerrado. Buscó la llave para abrirlo y comprobar qué guardaba, y al levantar la tapa, su grito de terror resonó por toda la casa. Todos llegaron corriendo para descubrir horrorizados que dentro del baúl yacía el cuerpo sin vida de una mujer, con las ropas roídas y la carne en descomposición. Por el vestido, Alonso supo inmediatamente de quién se trataba. Era Matilde, la misma a quien había maldecido aquella fatídica noche, mientras ella estaba encerrada sin poder salir. Hola, amantes de lo oscuro. En esta ocasión debemos viajar a Notting Hill, en Londres. Es un barrio muy conocido por sus preciosas y enormes casas adosadas. Sin embargo, aunque en la actualidad es un sitio emblemático para los turistas, durante un tiempo fue uno de los barrios más temidos. Esta historia ocurrió en 2010. Durante un año, cada 2 meses, aparecía en el telediario una nueva noticia sobre alguna desaparición en las inmediaciones de Notting Hill. Hacía ya 3 meses desde la última, por lo que los vecinos respiraban algo más aliviados. Con suerte, aquella mala racha de infortunios se habría acabado. Era verano, hacía mucho calor, y Charlie no tenía aire acondicionado en su automóvil, por lo que conducía con la ventanilla bajada. Ese día tenía prisa, su mujer estaba ingresada a punto de dar a luz. Había pedido la tarde libre en el trabajo, y se dirigía al hospital sin haber comido todavía. El semáforo se puso en rojo, no había mucho tráfico ese día. Estaba nervioso y manejaba sin música, disfrutando del silencio y de la paz de las calles antes de llegar a su destino. Pero de repente se le situó al lado una furgoneta negra y empezó a escuchar gritos. «Auxilio, ayuda, que alguien me ayude». No le dio importancia, pensó que podía ser cualquier programa de radio. Llevaba cerca de 1 minuto escuchando esos gritos cuando el semáforo cambió a verde. Extrañado, continuó su ruta. La avenida era recta, no había ningún desvío. Los gritos a su lado aumentaron. Se escuchaban golpes que parecían salir de la parte trasera de la furgoneta. Dudó, pero tras acordarse de las noticias de los últimos meses, tomó la decisión de seguir la dirección de los gritos. La furgoneta llegó a una casa antigua y entró por el garaje. Entonces las voces dejaron de escucharse. Los hogares de alrededor parecían estar abandonados. Aparcó cerca y volvió a aquella vivienda, no sin antes agarrar una palanca que tenía en el maletero. Comenzó a hacer fuerza hasta que levantó levemente aquella puerta metálica. Se asomó por debajo y no pudo ver nada debido a la oscuridad, pero sí logró escuchar unas cadenas. Entró por el hueco con la palanca en la mano y encendió la luz. Sin dejar de escuchar el sonido metálico de unas esposas y cada vez más conmocionado por el mal olor que había en aquella habitación, activó la linterna del móvil y buscó el interruptor de la luz. Cuando lo encontró y lo pulsó, el teléfono se le resbaló de la mano. No podía creer lo que estaba viendo. Al fondo de la sala, un hombre de unos 22 años se encontraba atado de pies y manos, dormido. Justo al lado había una mesa metálica con una sierra y un bisturí, manchados de lo que parecía ser sangre. A la derecha, unas bolsas de basura de las que brotaba el mal olor. A Charlie solo lo sacó del shock el sonido de unas llaves entrando en la cerradura de la puerta que se encontraba junto a él. Sin saber qué hacer, decidió lanzarse entre las malolientes bolsas de basura y esconderse. Con esfuerzo aguantó las ganas de vomitar cuando vio a su lado una pierna humana diseccionada. Entró en la sala un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo canoso y los ojos saltones, soltando fuertes carcajadas. Se acercó al rehén y, acariciando su cara, le dijo que había llegado la hora. Un cliente quería comprar sus órganos a muy buen precio. Entonces sonó el móvil de Charlie. Solo podían ser los médicos del hospital. Seguramente su mujer estaba de parto. Al escuchar el tono de su teléfono, Charlie tuvo una cosa clara. O utilizaba la palanca que tenía en su mano como arma, o no sobreviviría.
Aprovechando que el secuestrador estaba de espaldas, extrañado por el sonido, salió rápidamente de entre las bolsas y le asestó un golpe mortal en la parte de atrás de la cabeza. Entonces llamó a la policía. No tardaron en llegar 5 patrullas y una ambulancia, al enterarse de lo sucedido. La casa quedó precintada, y hasta ahora no se han reportado más desapariciones en Notting Hill. Pero quién sabe dónde se dará el siguiente caso. Hola, amantes de lo oscuro. Las leyendas japonesas son terroríficas, así que no pueden faltar en este canal. Hoy os hablaremos de lo que le ocurrió a Kai con una terrible criatura. Akaname es un yokai, o demonio japonés, cuyo nombre significa succionador de suciedad. Tiene una apariencia horrible y emite sonidos perturbadores cuando traga con su larga lengua toda la basura que hay a su alcance. Suele habitar en los baños de las casas. Si escuchas sonidos extraños durante la noche y proceden del cuarto de baño, puede que no sean las tuberías o algún insecto. No se sabe cómo logran entrar y salir de estos lugares, pero sí que tienen preferencia por los más viejos y descuidados, ya que estos acumulan mayor suciedad y su deber es limpiarlos. Queremos contaros la historia de Kai y su grupo. No sabían dónde ir a grabar un vídeo sobre lugares abandonados que tenían que entregar la siguiente semana. Estaban barajando sitios, hasta que alguien dio con la clave: el hospital que llevaba abandonado 15 años, situado a 1 hora en tren. Cada uno fue a su casa por el equipamiento necesario: cámaras, micrófonos y móviles. Quedaron en el andén justo 1 hora antes de que anocheciera. Grabarían durante toda la noche y regresarían por la mañana en el primer tren que saliese de vuelta. Llegaron al hospital abandonado. Era un edificio enorme, construido en la guerra, como principal clínica para los soldados heridos, y funcionó hasta que, por su alejada localización, cayó en desuso. Empezaron a grabar en el exterior. Mostraron todos los grafitis de las paredes, que casi ya no podían verse debido a que la vegetación cubría los muros. Realmente tenían muy mal aspecto, y tenían que andarse con cuidado por si se les caía algún ladrillo encima. Llegó la noche, y con ella el frío. Buscaron la entrada, pero la puerta estaba bloqueada desde dentro. Recordaron que nada más llegar habían visto un agujero abierto en la parte posterior del edificio, así que decidieron entrar por ahí. No pudieron evitar las náuseas al oler el interior de aquel hospital, pero ya no había vuelta atrás. O dormían dentro o fuera se congelarían. Todo estaba sucio y destrozado. Había papeles y manchas por todo el suelo, los zapatos se quedaban pegados. Aún faltaban cosas por grabar y decidieron dividirse. Kai fue a filmar el baño, junto a otro de los compañeros. Ninguno pudo contener su cara de sorpresa cuando llegaron y vieron que todo estaba limpio. No había ni una mancha. Eso solo podía significar que alguien había estado allí recientemente, o quizás todavía estaba. El compañero de Kai sacó su cámara y se adentró en la parte de los inodoros. Entonces, un grito de terror sonó en toda la planta. Tembloroso, pero decidido, Kai quiso comprobar si su amigo estaba bien y asomó la cabeza. Solo vio la cámara tirada en el suelo. Pensando que le estaba gastando una broma, abrió las puertas de los inodoros una a una. Cuando abrió la tercera, le cayó una gota en la cabeza. Se quedó petrificado durante unos segundos antes de mirar al techo de aquel baño y encontrarse cara a cara con un baboso monstruo, cuya larga lengua cada vez se le acercaba más. Kai, espantado y sin fuerzas para gritar, corrió en busca de los demás. Los encontró en la recepción y les contó lo ocurrido. Decidieron irse de aquel hospital y llamar a la policía. Al día siguiente devolvieron la cámara que encontraron tirada en el baño a los padres del compañero, pero nunca más volvieron a ver a su hijo. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy queremos contaros la historia de Sara, una joven a la que, como a vosotros, le encantaban las historias de terror. Le apasionaba conocer muertes inexplicables y misterios ocultos que encontraba por internet. No estaba segura de si eran historias inventadas o vivencias personales de alguien que las comparte en foros, pero en cualquier caso se quedaba despierta hasta muy tarde leyéndolas. Cada vez necesitaba más. Pese a que le perturbaban, seguía y seguía hasta estar satisfecha del todo. Le gustaba sentir ese estremecimiento que recorría su espalda, sus manos temblando y su rostro petrificado por el impacto. Pero sin duda, lo que más le fascinaba era el temor de que alguno de esos terribles personajes apareciese detrás de ella. La historia se repetía noche tras noche.
hasta que en una de ellas la curiosidad la invadió demasiado. Tanto que decidió seguir buscando con su computadora hasta encontrar una historia que realmente la impactara. Letra tras letra, palabra tras palabra. No paraba de leer imaginando aquellos relatos de mutilaciones, pinturas asesinas o espíritus perdidos. Ya eran las 3 de la mañana, hora en que según dicen aparece el diablo. Y ella seguía allí, ajena a todo lo que su curiosidad podía acarrearle. Finalmente no sintió todo el miedo que buscaba, pero era tarde y decidió irse a dormir. Como siempre la acompañaba su osito Sim. Se aseguró de que la puerta de su apartamento estuviese bien cerrada y se detuvo a mirar por la ventana del salón. Pero de pronto notó algo detrás de ella, un soplido frío. Era como si un trozo de hielo le hubiese rozado el cuello. Se detuvo en seco, pero no se dio la vuelta. Siguió avanzando en dirección a su habitación y pensó que sería su imaginación después de tantos relatos de miedo. Al entrar se miró en el espejo de su closet y le extrañó descubrir que había una pequeña sombra que iba de un lado a otro. Pensó que quizás sería algún coche de la calle. Estaba tan cansada que no se paró ni a analizarlo. Pero pese a eso, se recostó en la cama y no podía dormir. Empezó a escuchar pequeños sonidos, pasos en el pasillo, muebles que se movían y hasta algún gruñido que venía de otra habitación. De nuevo intentó mantener la calma, pensando que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Cerró los ojos y se tapó hasta arriba. Así a lo mejor aquellos extraños ruidos desaparecerían. Pero no, la tela de sus sábanas no la salvaría de aquella pesadilla. En sus ventanas se escuchaba el sonido de las uñas al rascar una pizarra y una melodía de piano mal afinado. La estaba poniendo muy nerviosa. Era como si de pronto todo alrededor cobrara vida para torturarla. Quería acabar con todo eso, así que pensó que quizás si su mente estaba concentrada en otra cosa lo conseguiría. Por eso agarró su espejo de la mesita y lo rompió. Estaba dispuesta a hacerse daño con tal de que aquellos sonidos cesaran. Pero cuando el cristal ya le estaba rozando la piel despertó. Estaba sentada delante de su computadora. Se había quedado dormida sobre su teclado. Respiró aliviada al ver que solo había sido una horrible pesadilla. Y ahora sí apagó el ordenador y se fue a descansar. Pero al cerrar la puerta de su habitación se encontró delante de ella con una horrible criatura. No tenía una forma bien definida, pero se le notaban los cuernos y la cola. Había deseado más de una vez sentir miedo de verdad con las historias que leía. Y ahora era la protagonista. Gritó, pero nadie la escuchó. Vivía sola. Paradójicamente, aquella criatura no la mató. Solo quería una cosa: su alma. Pero vivir sin alma es como estar muerto en vida. No tienes sentimientos, no sientes miedo, no te preocupas. Ni sientes el más mínimo temor al sentir que alguien te observa mientras escuchas una historia de terror. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por amor? Hoy os contaremos una historia en la que el cariño y la devoción traspasaron los límites de la razón. Hace muchos años, en un pueblo vivía un matrimonio que llevaba más de una década juntos. Laura era de carácter fuerte. Todos sabían que era mejor no tener problemas con ella. Carlos, en cambio, era más dócil. Le daba la razón en todo y vivía sometido a sus caprichos. Pero llegó un punto en el que se le hizo insoportable estar con ella. Una tarde, cuando él volvía a casa caminando, se cruzó con una hermosa mujer. Por su ropa y su forma de ser, enseguida supo que no era de por allí. Su coche se había averiado y Carlos se ofreció a ayudarla. Mientras revisaba el motor, los dos empezaron a charlar y a conocerse. La pasión surgió y acabaron besándose. Era tanta la atracción que ella le convenció para subirse al coche y abandonar aquel hogar que tanto odiaba. Laura, al ver que las horas pasaban y él no volvía, salió a buscarlo al pueblo. Preguntó a los vecinos hasta que alguien dijo haberlo visto en un coche con una mujer. Entonces su corazón se partió en dos y un pensamiento oscuro le atormentó. Carlos se había cansado y la había abandonado. Cayó de rodillas y comenzó a llorar desconsoladamente. Esperó y esperó, pidiendo que cambiase de idea y volviese.
Pero pasaron 5 largos años y no tuvo noticias. Desesperada, decidió pedir ayuda a una anciana a la que todos conocían como una bruja hechicera, capaz de obrar milagros. Le preguntó acerca del paradero de su esposo, y ella, entrando en trance, contactó con los espíritus y le descubrió la verdad. Carlos vivía en la ciudad con la mujer que conoció aquel día y con la que había tenido 2 hijos. Laura, furiosa, le preguntó si había alguna manera de recuperarlo. Estaba dispuesta a todo. La bruja le contestó que había una forma: elaborar un amarre, un conjuro tan fuerte que le haría volver y no se separasen hasta la muerte. Ella aceptó sin pensarlo. Tras unos días no podía creerlo. Carlos había vuelto suplicando de rodillas. Ella le perdonó y empezaron una nueva vida juntos. Pero el destino volvió a conspirar en su contra. Una mañana, volviendo del trabajo, a Carlos le asaltaron unos ladrones y lo mataron a sangre fría. Laura, desconsolada, no podía creerlo. Se suponía que iban a estar juntos para siempre. Al poco, ella comenzó a experimentar extrañas presencias en casa. Murmullos, llantos, siluetas en la oscuridad. Por las noches sentía que alguien se acostaba junto a ella en la cama abrazándola. No encontraba explicación, hasta que una madrugada se despertó sobresaltada. Al girarse tuvo una visión horripilante: el rostro de un cadáver en descomposición mirándola fijamente, con gusanos y moscas asomando de sus ojos y boca. Laura escapó aterrada de casa. Acudió al cura del pueblo a confesarle lo que había hecho y rogar por el perdón. El sacerdote le contestó que aquello era inhumano. El alma de Carlos ya no tendría descanso. Lo había condenado a volver una y otra vez al mundo de los vivos para estar a su lado. Él no podía hacer nada por ayudarla. Tendría que soportar su presencia hasta que ella misma muriese, pues es lo que había deseado con el amarre. Su vida se convirtió en una penuria. Día tras día acudía a la tumba de Carlos a pedirle perdón y que le dejase en paz. Se fue recluyendo y nadie supo más de ella, hasta que un familiar fue a visitarla a su casa a ver cómo estaba, y se la encontró colgada de un árbol en el patio. Por fin los 2 enamorados podrían estar juntos como iguales para siempre. Hola, amantes de lo oscuro. Bienvenidos un día más a vuestra dosis de terror. En esta ocasión os encontraréis con una horripilante historia que sucedió en Madrid hace 10 años. El protagonista es Juan, un niño tranquilo e introvertido. Su deseo cada día era terminar pronto las clases para poder pasar horas y horas delante de la Play. Acababa de comenzar el curso. Había pasado solo una semana. Juan era nuevo en el instituto y le costaba mucho relacionarse. Seguro que nadie se había aprendido su nombre. Llevaba una mañana aburrida sentado en su pupitre. No podía pensar en otra cosa que no fuese conectar su mando a la consola. Tuvo clases de matemáticas, lengua, inglés y finalmente química. Cuando sonó el timbre, el cual le indicaba que podía marcharse, salió corriendo sin pensarlo. En mitad del trayecto sintió demasiado frío. Efectivamente, se había dejado el abrigo en el aula. Sabía que sus padres se enfadarían con él si llegaba al día siguiente y no estaba, así que volvió sobre sus pasos corriendo para que no se le enfriase la comida. Entró en la clase, cogió su abrigo y al girarse para cerrar la puerta encontró un cuaderno tirado al suelo de la papelera. Se apresuró a agarrarlo y buscó un nombre en la portada. Quizás sabiendo de quién era, podía hacer amigos al día siguiente. No encontró nada, así que lo abrió por la primera página y solo encontró los apellidos: Martínez Álvarez. Como supo que no sería capaz de preguntar a quién pertenecía en voz alta por su timidez, corrió a ver si el director seguía allí. Llegó al despacho y preguntó al director por alguien que se apellidase Martínez Álvarez, pero este no recordaba a nadie con esos apellidos durante los últimos años. Era increíble, ya que el director se conocía absolutamente todos los alumnos que habían pasado por allí durante los últimos cursos. Decidió mirar en los registros, intrigado, pasando de un año al anterior cada vez más extrañado. Concluyó que ninguna estudiante tenía esos apellidos desde hacía 25 años, justo cuando la madre de Juan estudiaba allí. Se trataba de un antiguo alumno que de un momento a otro y sin avisar se mudó junto a toda su familia. Hacía ya tanto tiempo de eso que el nombre estaba ilegible. Llegó a casa y tras la bronca por llegar tarde y dejar que se enfriase la comida, Juan preguntó a su madre sobre el tema.
Ella recordaba perfectamente los apellidos Martínez Álvarez, incluso le ponía cara a la persona. De hecho, su hijo tenía bastante parecido con la imagen que recordaba, pero el nombre lo había olvidado por completo. Hizo todo el esfuerzo posible por acordarse sin ningún resultado. Lo que sí consiguió recordar fue el último día de Martínez Álvarez. Se trataba de una jornada de lo más normal. Era un niño bastante callado y nunca daba problemas en clase. Tampoco lo vio nunca mantener una conversación que no fuera para responder un ejercicio del profesor. Uno de esos días, a última hora, pidió ir al baño y no volvió nunca más. Nadie supo de él, pero al llamar a su familia durante varios días y no obtener respuestas, dieron por hecho que se había mudado repentinamente por una causa de fuerza mayor, y nadie se interesó nunca por el caso. A la mañana siguiente se llevó el cuaderno a clase y pasó todo el día hojeando las páginas, cosa que no sabía por qué no había hecho antes. Todos los ejercicios estaban hechos, impecables, justo como los suyos. En ese momento, ante la duda de no saber el nombre de Martínez Álvarez, en un impulso puso su nombre a aquel cuaderno justo delante de los apellidos: Juan Martínez Álvarez. Llegó a última hora y, aunque había ido al baño en el recreo, sintió que necesitaba ir otra vez de forma urgente. Así que antes de que el profesor empezase a dar clases, se acercó a su mesa avergonzado y preguntó si podía ir. Nada más escuchar sí, se fue apresuradamente, dejando la mochila en el aula. Había estado hojeando durante el cambio de clase el cuaderno y sin querer se lo había llevado al baño. Allí, el último lugar donde estuvo Martínez Álvarez, fue el último paradero de Juan. Nadie tuvo noticias nunca más, ni de él ni de su familia. Pensaron que simplemente se había mudado por una causa de fuerza mayor, y así se olvidaron de su nombre. Bienvenidos, amantes del oscuro. Los que vivís en un edificio de apartamentos sabéis lo pesado que puede ser un vecino molesto. Escuchar ruidos a todas horas es una tortura, sobre todo por las noches. Y preguntarse qué estará haciendo para armar ese escándalo. Pues a veces es mejor no llegar a saberlo, como le pasó a nuestra protagonista. De joven, Marta marchó a la capital para estudiar en la universidad. Aunque al principio le daba algo de miedo, ya que llevaba toda su vida en un pequeño pueblo, enseguida se acostumbró a la gran ciudad. De hecho, le encantaba perderse entre la multitud y la libertad de caminar por la calle sin que nadie te reconozca. Al poco tiempo quiso dejar la residencia de estudiantes donde vivía y se mudó a un edificio en las afueras. Encontró un piso sencillo, con las comodidades justas, pero muy acogedor. Sobre todo por el precio que podía pagar. Era la típica construcción antigua con multitud de apartamentos iguales, ocupados en su mayoría por jóvenes solteros o gente solitaria. Lo que más le atrajo es que el lugar parecía muy tranquilo. No se veían familias numerosas armando ruido, ni niños escandalosos corriendo por las escaleras. Así que pensó que allí estaría a gusto. Pero no se conoce un vecindario hasta que llevas un tiempo viviendo, y a las pocas semanas empezaron a aparecer los problemas. Al ser un edificio antiguo, la instalación y los servicios básicos fallaban constantemente. Muchas veces tenía que ducharse en agua fría, y el ascensor se averiaba casi cada mes. Aunque prefería usar las escaleras a meterse en aquel pequeño espacio con sus vecinos. Había algunos que tenían muy mala pinta, parecían sacados de una peli de terror. De entre ellos uno le daba muy mala espina, precisamente el que vivía en el piso de arriba. Era un joven de su edad muy reservado, hasta el punto de parecer algo siniestro. Jamás hablaba con ninguno de los vecinos y tampoco salía mucho de casa. Siempre que uno se lo cruzaba, te miraba con recelo y nunca llegó a escuchar su voz. Lo peor de todo fue cuando descubrió que aunque los vecinos no fuesen ruidosos, las paredes eran tan finas que se escuchaba prácticamente todo. En aquella época combinaba las clases con su primer trabajo para poder permitirse el alquiler, y muchas noches las pasaba estudiando en su habitación. Trataba de superar el sueño y concentrarse, pero siempre pasaba lo mismo. A altas horas de la noche comenzaba una serie de sonidos molestos que venían del piso de arriba. Unos golpes que se repetían una y otra vez, como si alguien pegase contra el suelo. Eran ligeros pero constantes, recordaban al ruido que hacen los tacones de mujer al caminar. Lo más curioso era que además de comenzar siempre después de medianoche, parecían tener un patrón definido, seguir un ritmo concreto, hasta tal punto que la joven llegó a memorizar el número de golpes exactos y los intervalos en los que se producían. Con aquello encima se le hacía muy difícil concentrarse.
De hecho, estuvo a punto de volverse loca. A veces se preguntaba si el rarito de su vecino haría aquel ruido todas las noches a propósito para molestarla. Nunca le había caído bien, pero por el aspecto que tenía tampoco se atrevió a encararlo ni a quejarse. Realmente le daba miedo cómo pudiese reaccionar. Pensó seriamente en mudarse, pero con el poco dinero que ganaba era difícil encontrar alguna alternativa en la ciudad. Durante todo un año tuvo que soportar aquella tortura, despierta hasta las tantas de la noche, tratando de estudiar, escuchando esa incesante serie de golpecitos que se le quedaron grabados a fuego. Por suerte fue capaz de sacar el curso adelante y encontró un trabajo mejor pagado. Por fin pudo mudarse a un piso en el centro y despedirse de aquella siniestra tortura. Los años pasaron y Marta se licenció y acabó formando su propia familia. Pero un día un hecho fortuito le recordó a su siniestro vecino y la dejó completamente en shock. Estaba ayudando a su hija pequeña a hacer la tarea. En el colegio les estaban enseñando código Morse. Y de pronto la niña se puso a golpear la mesa con los nudillos, reproduciendo una secuencia que a Marta enseguida le despertó viejos recuerdos. Era el mismo sonido que escuchaba en su apartamento de soltera y un escalofrío le recorrió la espalda. Inmediatamente le preguntó a la pequeña qué significaba eso. Le explicó que era el código más fácil y fundamental de todos, SOS, una señal desesperada para pedir auxilio. Marta se quedó helada. Desde entonces las dudas le asaltan cada vez que piensa en ello, sobre todo por las noches. ¿Quién estaría pidiendo ayuda? ¿Y por qué? Hola, amantes de lo oscuro. ¿Alguna vez habéis sufrido parálisis del sueño? Hoy queremos contaros la historia de Lucas, un joven de 22 años al que este trastorno le causó un terrible trauma. Era martes y se despertó con una extraña sensación a las 3 de la madrugada. Abrió los ojos rápidamente, como si algo lo asustara. Estaba boca arriba y pese a que intentó mover los músculos no podía. Tenía la mirada fija en el techo y empezó a sentir muchísimo calor. Su cuerpo estaba reaccionando al miedo. Trató de mantener la calma, pero había algo que no le dejaba. Una sensación de peligro cercano. En más de una ocasión leyó acerca de la parálisis del sueño, pero nunca la había experimentado. Sabiendo lo que podía estarle ocurriendo, decidió centrarse en ir moviendo poco a poco algunas partes de su cuerpo. Y tras mucha paciencia lo consiguió. Sus extremidades fueron despertando de aquel pesado sueño y finalmente pudo ponerse de lado y respirar aliviado. Estaba más tranquilo, pero todavía tenía el cuerpo raro después de sentir que alguien iba a hacerle daño. Eso sí que no lo entendía. Sabía que en algunas ocasiones las personas que sufren parálisis del sueño notan que alguien los observa, pero él no pudo interpretar de dónde venía su miedo. Siguió con su vida con normalidad y a menudo se acordaba de lo sucedido deseando que no volviese a ocurrir. Pero sí, efectivamente volvió a pasar. Unos días después la historia se repitió. Ojos abiertos como platos y cuerpo totalmente rígido. Ahora sí identificaba su miedo. Alguien lo observaba desde el lado izquierdo de la habitación. Pero él desde su postura totalmente indefensa solo alcanzaba a ver poco más que el techo. Era como dejarse matar. Sabía que estaba en peligro, pero su cuerpo no hacía nada. El sudor empezó a caerle por la frente e intentó sin éxito moverse hacia la izquierda. Después de unos interminables minutos, sintiendo auténtico pánico, probó hacia el otro lado. Ahora sí su cuerpo respondió y torpemente se giró hacia la derecha. «Oh, no, no puede ser», pensó. Ese no era el lado. Él quería moverse hacia el otro para ver quién lo acechaba. Ahora estaba en una posición todavía peor, dándole la espalda al peligro. No ver nada incrementó su capacidad auditiva. Pronto empezó a escuchar una respiración en la habitación que no era la suya. Además, un fuerte olor a podrido invadió toda la instancia. En ese momento tenía tanto miedo que estuvo a punto de perder la conciencia. Llegó a pensar que lo mejor era que lo mataran de una vez. En la parálisis del sueño no huele diferente ni escuchas a nadie respirar, pensó. Alguien lo estaba atacando de verdad. No sabía lo que le estaba pasando, pero era horrible. Y fuera quien fuera el que estaba allí, cada vez se acercaba más a él. Hasta en un momento notó su respiración en la nuca. Es el final, pensó.
En la pared que sí podía ver diferenciaba una sombra, pero no lo suficiente como para saber de qué se trataba. Intentó de nuevo mover su cuerpo para poder defenderse, pero fue inútil. También se esforzó en gritar, pero simplemente pudo emitir un leve quejido. Le dolían los ojos y la garganta. Los estaba forzando demasiado, pero en ese momento el dolor no era lo importante. Quería que esa pesadilla terminase de una vez por todas. Y ya prácticamente rendido, hizo un último esfuerzo por moverse. Y sorprendentemente lo consiguió. Ni siquiera intuía qué podría encontrarse, pero la realidad es que no había nada. La habitación estaba completamente vacía. Se incorporó e intentó recuperar el aliento y la calma. Decidió que lo mejor sería ir a la cocina y prepararse una tila. Convencido de que todo había sido una pesadilla. Demasiado real, pero una pesadilla. Se sintió mejor y volvió a la cama. Pero cuando estaba a punto de conciliar el sueño de nuevo, una voz lo sobresaltó. Notaba una respiración en la nuca y escuchó: "Nos veremos cada día a las 3". Bienvenidos, amantes de lo oscuro. Seguro que conocéis a alguien que haya trabajado alguna vez de niñera. Puede ser una forma fácil de ganar un dinero extra, a menos que tengas la mala suerte de dar con el crío equivocado. Priscila siempre quiso ser niñera y con 18 años empezó a cuidar de los pequeños de su vecindario. Pronto se dio cuenta de que era un trabajo sencillo y cuidó su reputación para aumentar sus clientes. Un día, doña Lourdes, una extraña anciana que llevaba bastón y cojeaba exageradamente, quiso contratarla. La joven aceptó sin pensárselo ni hacer preguntas. Después de todo, nunca le habían ofrecido $150 por cuidar de un niño. A la mañana siguiente estaba en la puerta agrietada de la casa grande y oscura de doña Lourdes. Esta le explicó que Talita, a quien iba a cuidar, era una niña tímida que no le daría demasiado trabajo. A Priscila le extrañó. Nunca escuchó que la anciana tuviera nietos, ni había visto niños jugando por allí. Sin más, llamó a la chiquilla para conocerla, y doña Lourdes le indicó que estaba en el sótano. Bajó por las escaleras con cierto miedo. A cada paso que daba todo le parecía más extraño y siniestro. En un rincón de la habitación había una figura infantil de espaldas, con un vestido anticuado. Esta se dio la vuelta, y su corazón dio un vuelco al ver que una máscara grotesca cubría su cara. Talita dio unos pasos atrás, temerosa. Priscila le dijo que no tuviese miedo, que estaba allí para jugar y serían buenas amigas. Se fue hacia la pared, que estaba cubierta de viejos recortes de periódico. Al acercarse pudo leer que hablaban de una trágica noticia. Un desgraciado accidente de tráfico destroza una familia. Un matrimonio y su hija fallecieron en el acto. Solo la abuela logró sobrevivir. Estaban acompañados de grotescas fotos de un coche incendiado y hecho un amasijo de hierros. Priscila inmediatamente volvió la vista hacia la niña, que ahora estaba más cerca, pero observándola aún con reserva. Su primer pensamiento fue huir de allí, pero al girarse se topó de frente con doña Lourdes, que se cruzó en su camino. La niñera trató de poner una excusa vulgar, diciendo que no se encontraba bien, pero la anciana ya se había dado cuenta de lo que pasaba. «Te dejaré marchar, no te preocupes, pero antes déjame explicarte». Le contó que cuando perdió a su familia en el accidente quedó hundida. Removió cielo y tierra hasta dar con una bruja hechicera, conocida por obrar auténticos milagros. Ella le dijo que podría revivir a uno de los muertos, pero solo a uno. La anciana tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida y eligió a su nieta. Priscila no acababa de creérselo. Pensó que intentaban gastarle una broma para asustarla. Entonces doña Lourdes llamó a Talita con dulzura. La niña salió de la habitación, aún con paso tímido. La anciana le pidió que se quitase la máscara, y la niñera experimentó el mayor horror de su vida al ver su rostro en estado de descomposición. La chiquilla se sintió avergonzada e inmediatamente ocultó su cara. De pronto, la anciana golpeó con su bastón a Priscila en las piernas, haciéndola caer de rodillas. «Vaya, has hecho sentir mal a Talita. ¿Por qué no hacéis las paces jugando a maquillaros? Seguro que ella puede darte algunos consejos». La niña sacó de su bolsillo una navaja de barbero
y se acercó a la niñera, con sonrisa maliciosa. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy os traemos una historia real ocurrida en España. Todo empezó cuando una joven de Vallecas, Madrid, llamada Estefanía Gutiérrez, decidió jugar a la Ouija con sus amigas. El grupo se reunió para contactar con los espíritus en el propio instituto. Una de las chicas había perdido a su novio en un reciente accidente de moto. Sin embargo, fueron descubiertas por una de sus profesoras. Les ordenó dejar la Ouija y volver a clase. Esto hizo que el juego terminase, sin una despedida. Desde ese momento, según sus propios padres, Estefanía empezó a sufrir convulsiones y alucinaciones. La salud de la joven fue deteriorándose hasta que fue ingresada en el hospital. Los médicos intentaron hacer todo lo posible para salvarla, pero no lo consiguieron. El parte médico indicaba que había tenido una muerte súbita y sospechosa. Había fallecido en extrañas circunstancias. Pero los acontecimientos inexplicables no pararon ahí. Los padres de la chica afirmaban que en su casa ocurrían sucesos extraños. Así que una noche llamaron a la policía denunciando los hechos que estaban pasando en su domicilio. Cuando los policías llegaron, notaron un gran frío dentro. La familia les explicó que los crucifijos se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. Entonces, el padre pidió apagar la luz, ya que cuando todo estaba oscuro y tranquilo, ocurrían los sucesos. El inspector y los policías escribieron en el parte policial que pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de repente y se cerró de forma muy violenta. Luego encendieron la luz y se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde seguidamente comprobaron que no había nadie. Momentos después, en la mesita del teléfono, apareció una mancha espesa. Análisis posteriores determinaron que eran babas de una criatura no especificada. Algunos compañeros prefirieron salir de la casa y solo quedó el inspector con un policía. Durante más de una hora siguieron anotando más puntos en el informe. Los padres de Estefanía vendieron su hogar y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron no oír ni ver nunca nada raro. El caso de esta joven fue uno de los más relevantes de la parapsicología en España. ¿Creéis que todavía hay algo allí? Hola, amantes de lo oscuro. Hoy os traemos una historia sobrenatural de las que tanto nos pedís. Para ponernos en contexto, tenemos que irnos a Wimberton, un pueblo al suroeste de Boston, en Inglaterra. Se trata de una zona tranquila y solitaria, rodeada de campos de cultivo. Cedric se encontraba internado en un colegio para hacer sus prácticas como profesor y de paso aprender el idioma. Recordaba el primer día como si fuese ayer. Llegó el lunes. Nada más dejar las maletas, le recibió el director para guiarle durante esa jornada. Al verlo no pudo evitar fijarse en la expresión de cansancio de su cara. Su tono de piel pálido resaltaba todavía más el morado de sus ojeras. Lo que más le impactó en su primera clase fue el silencio. Casi podía escuchar los latidos de su corazón. Los alumnos tenían una disciplina y serenidad que nunca había visto antes. Nada más entrar, el director le pidió que se presentase él mismo. Escribió su nombre en la pizarra e hizo un breve relato sobre quién era, sus estudios y sus aficiones. Llegó la hora de empezar a avanzar en el temario. Cuando menos se lo esperaba, entre los nervios y lo bien que se sentía ejerciendo de profesor, le sorprendió el sonido de la alarma que indicaba el final de aquella lección. Nuevamente llegó el director para guiarle a la siguiente aula, a la que debía entrar y volver a presentarse. La mañana se le había pasado volando. Comieron juntos todos los profesores como tradición del primer día. Todos tenían en común la piel pálida y las ojeras. Supuso que la gente de aquella zona sería así. Cuando se quiso despedir para volver a su habitación pensando que algunos se irían a sus casas, se enteró de que no era así. Extrañamente, ningún profesor de aquella escuela vivía fuera del edificio. Cedric pasó toda la tarde encerrado en su habitación. Sin darse cuenta se hizo de noche, y por la mañana los llamaban a todos temprano para volver a dar clase. Preparó la materia del día siguiente y se acostó. Empezó a darle vueltas a lo raro que se sentía. Parecía que el tiempo pasaba diferente en aquel lugar.
En todo el día no vio a nadie por la ventana, y eso que daba a la puerta principal del edificio. Llegó el viernes. No pudo dormir bien ninguna de las noches anteriores. Estaba bastante cansado y necesitaba despejarse. Así que, habiendo acabado su primera semana de trabajo, pensó que le vendría bien darse una vuelta por el pueblo. No se encontró con nadie por los pasillos tras la comida. Decidido a salir, llegó al vestíbulo, agarró el pomo y estaba cerrado con llave. Buscó al director por los despachos, todos vacíos. ¿Dónde podía haberse metido? Continuó su búsqueda, pero no tuvo resultados, así que prefirió volver a su habitación. En el camino empezó a picarle el cuello, y cuando se rascó notó una picadura con 2 puntos. «Malditas arañas», pensó. Abrió su maleta buscando el espejo que le regaló su madre para ver si se le había infectado la mordedura, pero no lo encontró. Estaba segurísimo de que se lo había traído, y haciendo memoria, no recordaba otro espejo en todo el edificio. Empezó a picarle mucho la herida y se acostó en la cama. Ya era de noche. A lo mejor encontraría a alguien al día siguiente. Pasaron horas y horas y no pudo dormirse. Realmente necesitaba darse una vuelta. Se abrigó y volvió a la puerta principal. No sería muy difícil saltarla. Justo en el momento que se disponía para saltar, escuchó la voz del director preguntándole dónde iba. Se giró y le dijo que necesitaba dar una vuelta. Su respuesta fue: «No puedes salir. La transformación ya ha comenzado». Al ver que Cedric no entendió nada, sacó de su espalda el espejo que había estado buscando y se lo puso delante. No podía creerlo. No se veía. ¿Qué significaba eso? Volvió a mirar al director y, sin esperarlo, se vio rodeado por una gran cantidad de personas pálidas y de grandes ojeras, entre los que reconoció a sus alumnos. No le quedaba otra que intentar escapar. Intentó saltar la valla, pero unas manos le agarraron el tobillo y se golpeó bruscamente contra el suelo. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fueron unos colmillos llenos de sangre acercándose hacia él. ¿Soléis conducir mucho de noche? Hay gente que incluso lo disfruta más, teniendo toda la carretera para ellos. Quizá cambien de idea al oír esta historia. Manuel viajaba solo con su coche por una desolada carretera en medio del bosque. Eran cerca de las 7 de la tarde y ya estaba anocheciendo. Hacía rato que no se cruzaba con nadie y el siguiente pueblo estaba a más de 2 horas de camino. Empezó a preocuparse por si se quedaban sin gasolina. Además, se levantó una espesa niebla. Era peligroso conducir en esas condiciones. Continuó unos kilómetros esperando encontrar una estación de servicio, pero la carretera seguía igual de solitaria. Además, tras varias horas conduciendo, sentía la vejiga llena. No podía más y paró en la orilla. Al terminar, se dio cuenta de que frente a él había una extraña roca con inscripciones, que apenas pudo leer en la oscuridad. Mientras intentaba descifrarlas, comenzó a sentirse observado, como si algo se escondiera entre los arbustos. De pronto, escuchó unos susurros, una voz lastimera y débil que le dejó helado. Se metió en el coche, cerró los seguros y salió huyendo de allí. Conducía a toda prisa, intentando encontrarle sentido a lo sucedido, y empezó a sentir un intenso frío, a pesar de que el termómetro marcaba una temperatura normal. Lo achacó al susto y pensó en lo bien que le vendría un café. Por suerte, unos metros más adelante, apareció por fin una estación de servicio, y decidió parar a descansar. Dentro solo había un dependiente, que se sorprendió por ver a alguien a esas horas. Le sirvió un café y Manuel se sentó a beberlo, aliviado por la compañía. Pero al volver la vista afuera, había una extraña figura junto a su coche. A pesar de la niebla, vio que era una persona con la cabeza deformada y una pierna doblada, como si estuviese rota. Algo colgaba de su cara, y uno de sus ojos le miraba directamente con un brillo aterrador. Asustado, llamó la atención del empleado, pero este no vio nada. Manuel volvió a mirar, y efectivamente había desaparecido. El dependiente pensó que estaba algo trastornado y prefirió marcharse al almacén a ordenar, dejándolo solo y nervioso. Manuel se apresuró a sacar unas monedas del bolsillo para pagar e irse cuanto antes. Pero al girarse hacia la puerta, la figura volvió a aparecer, esta vez más cerca. Ahora podía ver su terrorífico y desfigurado rostro. Estaba destrozado por los cortes y magulladuras, y uno de sus ojos colgaba de la cuenca. Se arrastraba lentamente, a punto de entrar, y Manuel reaccionó escondiéndose tras el mostrador. Al escuchar la campanilla de la entrada, se quedó helado sin saber qué hacer.
pero entonces descubrió una salida frente a él y sin dudarlo escapó corriendo hacia su coche. Montó en él y pisó el acelerador para salir disparado de allí. Apenas avanzó unos cuantos metros cuando los faros iluminaron frente a él a la misma criatura, mirándole fijamente con su único ojo. Sin tiempo a frenar, lo esquivó como pudo, saliéndose de la carretera y chocando contra un árbol. Con el impacto perdió el conocimiento. Al despertar estaba en una ambulancia camino del hospital, con un enfermero a su lado. Este le dijo que había tenido mucha suerte. El empleado de la estación oyó el choque y llegó a tiempo para sacarle del coche antes de que se incendiase. Fue una temeridad conducir tan rápido por un camino tan peligroso. Sin ir más lejos, hacía poco otro hombre había tenido un accidente cerca de allí. Su rostro quedó completamente desfigurado y murió en el acto. Sus familiares dejaron un memorial para recordarlo en la roca contra la que se estrelló. Al oír esto, Manuel recordó la parada que había hecho antes y por fin encontró sentido a todo. Sin querer, había profanado el recuerdo de aquel hombre. Desde entonces no volvió a conducir solo. Dice que siempre nota una extraña presencia sentada junto a él. Bienvenidos, amantes del oscuro. ¿Habéis tenido alguna vez la pesadilla de que algo se esconde en vuestro armario? Es muy habitual, sobre todo cuando somos niños. Pero aunque de pequeños tengamos una gran imaginación y muchos miedos, siguen habiendo cosas que ni un adulto puede explicar. Esto fue lo que le pasó a nuestro protagonista. Se trataba de Tomás, un hombre de 30 y pocos, casado, que tenía un precioso niño de 4 años. Su mujer y su hijo eran lo más valioso en su vida. Estaba dispuesto a cualquier cosa por ellos. Por suerte, ser padre hoy en día no requiere grandes sacrificios, más allá de soportar algunos enfados, dar mucho cariño y pasar algunas noches en vela. Como la de aquella vez. Eran cerca de las 3 de la mañana y dormía tranquilamente en cama cuando sintió que alguien le tiraba del pijama. Normalmente se llevaría un gran susto, pero se había acostumbrado a que su hijo lo despertase a las tantas. Por su cara de susto, parecía que esta vez había tenido una pesadilla. Lo único que el pequeño cabizbajo consiguió decir es que había un monstruo en su armario. Su madre se despertó también y preguntó medio dormida qué pasaba. Tomás, acostumbrado, comentó en tono de broma que tenía un visitante inesperado en la habitación del niño. Ella lo subió a la cama y lo abrazó tiernamente. Trató de tranquilizarlo, siguiendo con la broma. Pues esta noche no podía quedarse. Mañana es día laborable y todos tienen que dormir para estar descansados. Es mejor que papá vaya a hablar con él y le diga que se vaya. El niño asintió sin decir palabra, y Tomás suspiró e hizo el esfuerzo de levantarse. En un último intento por librarse, le preguntó a su mujer si no prefería ir ella a plantar cara al monstruo. Pero se excusó diciendo que eso era cosa de hombres, que no se preocupara. Si no volvía a verlo, lo recordaría como un buen marido. Él, resignado, se encaminó por el pasillo, deseando acabar cuanto antes con aquello para volver a dormir. La habitación estaba al otro lado de la casa, y aunque conocía el camino de memoria, tuvo que ir tanteando la pared para guiarse en la oscuridad. El único halo de luz al fondo indicaba que la puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Pero se extrañó al ver que el armario estaba completamente cerrado. Al llegar al umbral pudo escuchar un sonido raro proveniente del interior, algo así como un zumbido distorsionado. Se detuvo para escuchar mejor, pensando que alguno de los juguetes del pequeño había quedado encendido al guardarlo. No era la primera vez que pasaba. Aún así comenzó a sentir una gran inquietud. Aquello le daba muy mala espina. Al entrar en la habitación vio el bate de béisbol del pequeño y decidió tomarlo. Simplemente por precaución. Respiró profundamente, agarró el tirador del armario y abrió la puerta lentamente. El miedo que tenía aumentó al descubrir algo raro dentro. En una esquina había un montón de ropa apilada desordenadamente. El ruido venía de debajo. Seguía sonando mientras que algo bajo la ropa se sacudía. Ahora completamente asustado, Tomás creyó reconocer la voz amortiguada de una persona, o un niño quizá. Apretó el bate con fuerza y comenzó a tirar lentamente de las prendas. Las fue apartando una a una con las manos agarrotadas y el corazón latiéndole de forma frenética. Al apartar la última de ellas, pudo ver por fin cuál era el origen del sonido. Efectivamente era un niño que estaba agachado y amordazado, con una expresión de terror y envuelto en lágrimas. Se había esforzado tanto por soltarse que tenía la cara enrojecida. A Tomás le costó reconocerlo en la oscuridad, hasta que se dio cuenta que era su propio hijo.
No podía ser, si acababa de dejarlo en el dormitorio con su mujer. Sin perder un segundo, Tomás dejó caer el bate y se apresuró a quitarle la mordaza. Las pocas palabras que pudo decir el pequeño después de recuperar el aliento le dejaron helado. «¡Viene a por mamá! ¡Viene a por mamá!». Tomás corrió de vuelta al dormitorio principal, pero cuando llegó ya era tarde. No había nadie, solo quedaba la cama vacía y las sábanas revueltas. Aunque denunció la desaparición a la policía, Tomás y su hijo nunca volvieron a saber de su esposa. Y tampoco pudieron dormir tranquilos por las noches, temiendo que algo volviese a salir del armario. Hola, amantes de lo oscuro. Os traemos una nueva y aterradora historia. ¿Tenéis miedo a los maniquíes? Si es así, preparaos para sentir auténtico pánico. Todo sucedió en una tienda de ropa. A las 10 de la noche llegó Aníbal, el encargado de la limpieza. Los demás empleados ya se habían marchado. Apenas entró, fue a buscar sus herramientas de trabajo. Lo primero que hacía era barrer y aspirar. Luego limpiaba los baños, los vestidores. Era una tienda de ropa cara y elegante, así que debía quedar impecable. Todos los días realizaba el mismo recorrido, y aunque sus jefes eran exigentes, nunca había tenido una sola queja. Trabajar allí era todo un dilema para Aníbal. Ganaba bien y era relativamente sencillo. Pero por la noche la tienda era un lugar inquietante, donde sucedían cosas inexplicables que lo aterraban. En más de una ocasión había pensado en dejarlo, pero sabía que al ser un hombre sin estudios, conseguir otro oficio donde ganar el mismo sueldo sería muy difícil. El día que más cerca estuvo de renunciar fue un miércoles. La noche estaba oscurísima, el viento y la lluvia impedían escuchar ningún otro sonido. Como siempre, se detuvo a colocar alguna ropa que había quedado encima de las mesas para poder limpiarlas. Pero un vestido llamó especialmente su atención. Al verlo de lejos le daba la impresión de que se movía. ¿Pero cómo iba a moverse un vestido? Se fue acercando y no era capaz de asimilar lo que estaba viendo. El vestido movía las mangas y estaba inflado, como si dentro hubiera un cuerpo. Ese día optó por irse antes a casa y avisar de que se encontraba indispuesto. Intentó convencerse de que el cansancio le estaba afectando y había tenido una alucinación. Las siguientes noches fueron tranquilas. Todo parecía estar en orden. Aún así no bajaba la guardia. Sospechaba que algo iba a pasar. Y acertó. Unas semanas después volvió el terror. Estaba por terminar la limpieza cuando vio una nota sobre una pila de cajas de zapatos que decía: «Guardar estas cajas en el depósito. Gracias». El depósito era el lugar más oscuro de la tienda. Aníbal le tenía pavor. Allí guardaban los maniquíes, y cada vez que entraba le parecía que lo seguían con la mirada. Odiaba aquellos enormes muñecos, y más de una vez había tenido pesadillas con ellos. Pero aún así era su trabajo, así que se dirigió allí. Dejó las cajas frente a la puerta, la abrió y encendió la luz lo más rápido que pudo. Volvió a levantarlas y entró. Los maniquíes estaban volteados hacia la puerta. Nuevamente le pareció que lo observaban. Corrían hilos de sudor por su cara y tenía la camisa empapada bajo los brazos. Justo cuando estaba llegando a los estantes, la luz se apagó y escuchó cómo la puerta se cerraba con violencia. Lo envolvió una oscuridad asfixiante y su corazón latía a una velocidad sobrehumana. Cuando pudo reaccionar, sacó el encendedor que cargaba en el bolsillo y avanzó guiado por la débil llama. Buscó la puerta y la encontró, pero delante de ella estaban los maniquíes, que habían caminado hasta ponerse delante. Otra vez sentía que estaba loco. ¿Cómo iban a caminar unos maniquíes? Pero sí lo hacían, y además se miraban las manos y giraban sus cabezas lentamente, dirigiendo sus horribles ojos hacia Aníbal. Cuando abrieron la tienda lo encontraron muerto en el depósito. Estaba horriblemente pálido, y por la mueca de su rostro parecía haber muerto de miedo. Sus ojos estaban totalmente en blanco, y su boca todavía permanecía abierta. Nadie supo qué fue lo que ocurrió allí. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy os hablaremos de las ciguapas, unas criaturas que viven en las regiones montañosas de la República Dominicana. Se dice que tienen aspecto de mujer, con tez morena y ojos verdes, aunque también hay zonas donde afirman que su piel es azul. Tienen el cabello muy largo, llegando a las rodillas. Pero sin duda, lo más característico es que tienen los pies al revés, dirigidos hacia atrás.
Marcos conocía la historia de este ser y se había propuesto averiguar si la leyenda era cierta o no. Tomó un avión hasta Santo Domingo y de ahí partió a la cordillera central. Había leído que salían por la noche de los bosques y las cuevas donde residían, así que decidió acampar en el medio de la montaña. Los 3 primeros días no notó ni vio nada extraño. Le empezaba a asustar más que una serpiente o un animal salvaje pudiera darle algún susto. Así que el 4.º día decidió que sería su última noche en la montaña. Pensó en la tontería tan grande que estaba haciendo. Al menos le quedaban por delante unas vacaciones de sol y playa en la fantástica costa del Caribe. Sin embargo, esa noche notó algo extraño. Escuchó a lo lejos una especie de gemido suave. No sabía lo que era, pero algo le hacía caminar hacia esa voz. Se sentía como hipnotizado. Aquel sonido le seducía hasta tal punto que ya no era dueño de sus actos. Las piernas parecían caminar solas, como si supieran a dónde tenían que dirigirse. Llegó a una especie de lago. Estaba todo muy oscuro. La única luz era la que emitía la luna y su linterna. Y en un lado, encima de unas piedras, estaba ella. Era el ser más bello que había visto jamás. Estaba jugando con su pelo, mientras emitía unos sonidos que para sus oídos eran cánticos de dioses. De repente, la ciguapa se dio cuenta de que Marcos la estaba observando. Se rió tímidamente y echó a correr con su cuerpo desnudo. Él se adentró en el bosque hasta que la perdió de vista. Siguió las pisadas, que estaban a la inversa, quitando las ramas que se ponían en su camino. Y al lado de lo que parecía una cueva, le estaba esperando, con la melena tapando su cuerpo. Marcos se acercó a ella, seducido por sus encantos. Ella le sonrió mientras seguía emitiendo aquel canto. Hasta que de pronto aparecieron unos guardias con unos perros, lo que hizo sobresaltar a la ciguapa, que escapó corriendo. Le explicaron a Marcos que había estado en peligro. La criatura lo estaba embrujando para atraparlo en su cueva y acabar con él. La única manera de espantar a la ciguapa es con un perro de manchas blancas y negras con 5 dedos en cada pata. Una especie que muchos aseguran que no existe, ya que los perros tienen solo 4. Entonces, ¿será verdad que existe esta criatura mítica? Hola, amantes de lo oscuro. Hoy os traemos una historia paranormal que seguro no dejará indiferente a nadie. Agarraos a vuestras sillas y disfrutad del terror. Elena vivía en Ciudad de México. Su vida había sido difícil, pero consiguió salir adelante. Su madre la crió sola y con mucho esfuerzo. Nunca supo quién era su padre ni él se molestó en presentarse. Y paradojas del destino, la historia se iba a repetir. Había conocido a un joven apuesto que le prometió ponerle el mundo a sus pies. Pero todo resultó ser mentira y se vio sola y con un embarazo en su 8º mes de gestación. Al principio pensó que la vida para ella se había acabado, que no conseguiría salir adelante. Pero recordó lo que su madre, ya fallecida, trabajó para que ella tuviese una existencia mejor y decidió pelear por su pequeña Carmen. Y así lo hizo. Con mucho esfuerzo, en cuanto se recuperó del parto, se puso a trabajar. Consiguió que su sobrina cuidara del bebé, mientras ella estaba fuera. Y así fueron pasando los meses. El primer año fue muy feliz. La pequeña era sana y muy alegre. Sin duda merecía la pena el sacrificio. Pero las preocupaciones pronto llegaron. Poco después del primer cumpleaños empezó a notar cosas muy extrañas en Carmencita. Una noche, cuando llegó a casa de su sobrina después de trabajar, creyó ver cerca de la azotea 3 puntos de luz, como si fuesen bolas de fuego. No le dio más importancia y pensó que se trataría de un reflejo en el cristal. Pero con el paso de los días empezó a preocuparse porque los veía a menudo. Además, cada vez que sucedía, su hija lloraba intensamente. Después de un tiempo, decidió contárselo a su sobrina. Pensaba que ésta pondría cara de incredulidad e incluso se reiría, pero no. La miraba atentamente y asentía con la cabeza. Dijo que había notado que en determinadas horas la niña se comportaba de forma extraña y aparecían posturas imposibles. Ella no había visto las bolas de fuego, pero enseguida advirtió a su tía de que podía ser brujería. Debía ponerle solución, pues se decía que había espíritus que querían llevarse a los bebés. Se asustó un poco, pero decidió esperar a ver qué pasaba. En aquellos momentos no creía mucho en lo paranormal, ni se imaginaba lo que iba a cambiarle la vida.
Y el primer paso fue que de repente a la pequeña empezaron a aparecerle cardenales en el cuerpo. No entendía cómo podía salirle uno nuevo cada día. En ese momento decidió contactar con un experto en ocultismo. Él le dijo que efectivamente eran almas que querían robarle a su niña. Eran peligrosas y cuando se fijaban en alguien se hacía difícil escapar. Le recomendó rezar la oración de las 12 verdades mientras anudaba un hilo rojo. Esa misma noche tan pronto vio las luces a lo lejos y en compañía de su familia se puso a rezar. Todos se quedaron petrificados cuando empezaron a escuchar unos fuertes golpes por toda la casa, hasta que de repente cesaron y las luces desaparecieron. La pequeña se calmó y ella pensó que todo se había acabado, pero no, la cosa fue a peor. Con el paso de los días, su sobrina empezó a notar que las cosas en casa se movían de sitio. Escuchaba portazos estando sola y en algunas ocasiones hasta fuertes risas. Desesperados volvieron a consultar con el experto, que les recomendó rezar la misma oración pero ahora con un círculo de sal. Así lo hicieron. Prepararon todo y una noche en plena calle se pusieron a recitar la oración alrededor del círculo. Cuando apenas habían comenzado, todos se asustaron al escuchar unos gruñidos terribles, pero no veían nada. Y de repente en medio del círculo se dibujó la silueta de una mujer cayendo desde el cielo. Esa figura se retorcía de dolor como si estuviera ardiendo en el infierno. Los gritos eran tan fuertes que asustaron a varios vecinos, que salieron de sus casas y se pusieron también a rezar. Justo cuando terminaron la oración, la silueta desapareció. Las cosas desde entonces comenzaron a ir mejor, pero son conscientes de que mientras la niña sea pequeña, esa alma condenada puede volver en cualquier momento. Como sabéis, son muchos los amantes de lo paranormal. Como vosotros, disfrutan con el miedo y los sucesos inexplicables. Así era Lucas, y esta es su historia. Sus padres le inculcaron el interés por estos temas. Desde pequeño le leían cuentos de miedo antes de dormirse, y él, lejos de asustarse, adoraba ese momento del día. También solían escaparse al bosque o a lugares lúgubres. Era algo tan natural que nunca se paró a pensar que pudiese tener consecuencias. Cuando se hizo adulto, su interés fue yendo y viniendo. Se pasaba temporadas leyendo muchos libros o viendo series de terror, y otras en las que se olvidaba del tema. Consiguió un trabajo como contable y aunque no le encantaba, le permitía vivir bien, y pudo comprarse su propio apartamento. Poco a poco fue decorándolo, hasta que pudo instalarse. Entonces se aficionó a un programa de televisión en el que varios investigadores exploraban lugares tenebrosos en busca de espíritus. Su parte preferida era el fenómeno de la voz eléctrica, cuando los investigadores se graban haciendo preguntas en una habitación vacía. Luego, al escucharlas, oían voces que en el momento no habían sido percibidas. Y precisamente viendo uno de esos programas, a Lucas se le ocurrió comprar una grabadora digital. Absorto en la rutina diaria, se olvidó del asunto hasta que el transportista tocó a su puerta con su nueva adquisición. Esa misma noche la probó. Después de leerse de arriba abajo cómo llevar a cabo el ritual, se quedó hasta bien entrada la madrugada haciendo preguntas al aire. Con los primeros rayos de sol decidió descansar un rato. Al despertarse, lo primero que hizo fue escuchar la grabación. Había visto muchos programas y pensaba que muchos de ellos estaban trucados, así que lo hizo con poca esperanza de encontrar nada interesante. Sin darse cuenta, Lucas había dejado el aparato grabando mientras dormía. Cuando lo supo, le hizo gracia pensar que simplemente se oirían sus ronquidos. Pero encontró en esa grabación más de lo que esperaba. Rebobinó hasta un punto al azar y se puso a escuchar. En los primeros 30 segundos no había nada, pero después percibía el sonido de sábanas moviéndose. Agudizó el oído. Oía también una voz. Después de escucharlo varias veces lo descifró. Decía: «Te veo». Estaba totalmente en shock. Su cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en si habría hablado en sueños, pero esa voz no parecía la suya. Siguió escuchando durante horas y distinguió 4 frases más. «Está ahí. Vigílenlo. Te veo y no puedes escapar». Lanzó la grabadora encima de la cama muy asustado. ¿Qué era lo que acababa de escuchar? No le encontraba ningún sentido, pero necesitaba comprobarlo de nuevo, ver si esas voces seguían ahí una noche más. Así que se fue a dormir temprano y dejó grabando de nuevo el aparato.
Se despertó a las 2 de la mañana con una tremenda sensación de peligro. Lanzó al aire la siguiente pregunta: ¿hay alguien conmigo? No recibió respuesta, y aunque le costó, consiguió conciliar de nuevo el sueño. Por la mañana revisó la grabación, y lo primero que escuchó ya lo asustó. Era su puerta abriéndose. Estaba seguro de que había cerrado con llave, pero el sonido no dejaba lugar a dudas. Alguien había abierto. Después de eso vino la primera voz: «Está ahí». La siguiente fue peor todavía. Se escuchaba: «Mátenlo, ahora». Y acto seguido él mismo preguntando si había alguien en la habitación. Lo peor de todo es que su pregunta también tuvo respuesta. 50 de nosotros estamos aquí. En ese punto ya estaba totalmente aterrorizado. A la semana siguiente puso su casa en venta y se mudó. Desde entonces Lucas siente constantemente que está siendo vigilado y le cuesta mucho descansar. Su consejo es que nunca os grabéis mientras dormís.